En enero de 2009, el capitán Chesley Sully Sullenberger y su copiloto Jeff Skiles enfrentan una emergencia inesperada pocos minutos después del despegue. Obligado a decidir en segundos, Sully actúa con determinación para proteger a los 155 pasajeros, convirtiéndose de inmediato en el centro de la atención mundial. Sin embargo, mientras la opinión pública lo celebra como un héroe, una rigurosa investigación pone en duda sus acciones y amenaza con cambiar el rumbo de su vida y de su carrera. En la cabina de un avión en pleno vuelo se observa al capitán Chesley Sully Sullenberger comunicando con urgencia al controlador aéreo que ambos motores han fallado tras un impacto inesperado con aves. A su lado, el copiloto Jeff Skiles trata de mantener la calma mientras revisa los instrumentos, pero las alarmas no cesan y la situación se torna crítica en cuestión de segundos. Consciente de la gravedad, Sully decide dar la vuelta para intentar regresar al aeropuerto de La Guardia, aunque sabe que la velocidad y la altitud son insuficientes para alcanzar la pista. Sin más opciones viables y con apenas instantes para reaccionar, Sully guía el avión en un desesperado intento de aterrizar en medio de la ciudad, buscando un espacio libre entre los rascacielos. El aparato desciende peligrosamente, roza un edificio con el ala y termina estrellándose contra otro. Una explosión gigantesca lo consume todo. Sin embargo, esta visión solo es una terrible pesadilla que sacude al capitán en la madrugada. Al recobrar la conciencia, Sully trata de calmarse y sale a correr por las calles de Nueva York, aunque todavía está alterado. En medio de su distracción, evita por poco ser atropellado por un taxi. De regreso en el hotel, frente al espejo del baño, reflexiona con el peso del recuerdo fresco de lo ocurrido. Enciende la televisión y observa cómo los noticieros transmiten sin cesar imágenes del rescate de los pasajeros del vuelo 1549, quienes expresan gratitud y lo califican como un héroe por haber salvado sus vidas. No obstante, para él, la carga emocional apenas comienza. Más tarde, Sully se presenta junto a Jeff en la audiencia de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, encargada de investigar el incidente. Lo que esperaban como un reconocimiento pronto se transforma en un escenario hostil. Se enfrentan a la sospecha de imprudencia, pues la Junta cuestiona si realmente fue necesario poner en riesgo a los 155 pasajeros al optar por un amerizaje. Sully, con la experiencia de 4 décadas en la aviación, argumenta que no fue un accidente casual, sino un aterrizaje forzoso que resultó ser la única alternativa posible. Explica que tras evaluar la altitud, la velocidad y la distancia, entendió que no había manera de regresar a La Guardia ni a Teterboro. Fue una decisión tomada en segundos, basada en su instinto y conocimiento, arriesgando su vida y la de todos los presentes. Aún así, la Junta se muestra escéptica y plantea que, según sus cálculos, la aeronave sí tenía potencia suficiente para alcanzar tierra firme. Con esta premisa, anuncian que realizarán simulaciones computarizadas para evaluar el escenario y comprobar si su maniobra fue justificada. Entretanto, interrogan a Sully sobre factores personales, si ha tenido problemas de sueño, consumo de alcohol o drogas, desequilibrios de salud o situaciones familiares que pudieran influir en su juicio. Sully y Jeff responden con franqueza, afirmando que cumplen con disciplina sus horas de descanso, mantienen hábitos saludables y viven entregados al compromiso con la seguridad aérea. Al concluir la reunión, el ambiente no es alentador. En el trayecto de regreso, Jeff exterioriza su frustración, considera que deberían estar recibiendo medallas y volver al trabajo, no enfrentarse a insinuaciones de negligencia. Mike Cleary, representante del sindicato de pilotos, les advierte que la aerolínea ya enfrenta costos millonarios por el seguro y que posiblemente intentarán responsabilizarlos para reducir daños económicos. En medio de esa tensión, un taxista que los traslada expresa con emoción que para él, Sully y Jeff son auténticos héroes. Aquellas palabras, simples pero sinceras, logran reconfortarlos momentáneamente. En el camino, Sully logra al fin comunicarse con su esposa, Lorraine, quien lo actualiza sobre el caos que se vive frente a su casa, invadida por reporteros y vecinos curiosos. La presión mediática es tan abrumadora que apenas pueden conversar, por lo que acuerdan hablar más tarde. Al llegar al hotel, ambos pilotos son recibidos por una multitud de periodistas ansiosos por arrancar declaraciones. Horas después, Sully vuelve a hablar con Lorraine. Le confiesa que la investigación retrasará su regreso, y aunque trata de mostrarse firme, admite sentir dudas sobre su futuro. Lorraine, con voz serena, le recuerda que hizo lo correcto y que, gracias a su decisión, todos los pasajeros pudieron salvarse. Aquellas palabras le brindan cierto alivio. Sin embargo, la tranquilidad es efímera. Al quedarse dormido, nuevas pesadillas lo atormentan. En su mente vuelve a revivir escenas del avión estrellándose contra edificios, mientras las noticias televisivas lo acusan de haber descartado precipitadamente la opción de regresar al aeropuerto. Consciente de que el estrés comienza a afectarlo, Sully busca refugio en la compañía de Jeff. Juntos salen a caminar
caminar por la ciudad iluminada de noche. Durante el paseo, hablan de las pesadillas y del peso psicológico que ambos cargan. Jeff, en un intento de levantarle el ánimo, le cuenta que han sido invitados al programa de David Letterman, lo que podría ser una oportunidad para mostrarse ante la gente de una manera más positiva. Sully, sin embargo, no logra sentirse del todo optimista. Le preocupa que pese a los agradecimientos y la admiración de los pasajeros, su reputación y su carrera dependan de lo que dictamine la junta en las próximas simulaciones. En ese momento de vulnerabilidad, Sully confiesa con un dejo de amargura que, a lo largo de toda su carrera, ha transportado a más de 1 millón de pasajeros y que ahora toda su reputación se ve reducida y cuestionada por apenas 208 segundos de vuelo. Una fracción mínima de tiempo que, paradójicamente, lo definirá para siempre. Jeff, intentando reconfortarlo, le asegura que las simulaciones demostrarán que no había otra salida y que pronto volverán a los cielos como solían hacerlo, ejerciendo la profesión que ambos aman. Para aliviar la presión, Sully propone salir a trotar, y así los dos compañeros de cabina recorren las calles nocturnas de Nueva York, buscando despejar la mente y recuperar algo de paz interior. El silencio de la ciudad, interrumpido solo por el sonido de sus pasos y el murmullo distante del tráfico, ofrece un respiro momentáneo. Ambos saben que lo más duro aún está por llegar, pero se aferran a esa camaradería forjada en la adversidad. Sully reconoce que sin Jeff nada de lo ocurrido hubiera sido posible, y esa confesión fortalece su vínculo. Al día siguiente, el capitán se enfrenta a la crudeza de los medios. Durante una entrevista televisiva, evita responder a las preguntas incisivas de un periodista que busca ponerlo contra las cuerdas. La presentadora, con tono serio, recalca los 40 años de carrera impecable de Sully, a lo cual él, sin titubear, corrige: han sido 42, toda una vida entregada a la aviación, marcada por la disciplina, el compromiso y la seguridad. Esa precisión numérica refleja su carácter, un hombre que no omite detalles y que ha construido su identidad alrededor de la responsabilidad. La audiencia, en silencio, parece comprender que está frente a alguien cuya vida entera se ha definido por la integridad y que ahora lucha no solo por limpiar su nombre, sino también por reivindicar el valor de su experiencia. En ese instante, Sully revive sus inicios como joven aprendiz, cuando se sentaba en la cabina de una pequeña avioneta bajo la guía de su instructor Cook. Tras un vuelo de práctica, el mentor le ofrece usar la aeronave durante el verano para que perfeccione su habilidad. Cook le da un consejo que quedará grabado en su memoria: un piloto nunca deja de aprender, cometerás errores como cualquiera, pero lo importante es aprender de ellos. Este recuerdo, cargado de nostalgia, refuerza el contraste entre el joven apasionado por volar y el hombre adulto que ahora debe justificar cada una de sus decisiones frente a una severa junta de investigación. De regreso al presente, mientras la maquilladora lo prepara para salir en cámara, le dedica unas palabras amables para aliviar la tensión. Incluso, en tono juguetón, le transmite un beso en la mejilla de parte de su madre, insinuando un interés personal. Sully, con respeto pero sin vacilar, rechaza la propuesta y aclara que está casado, reafirmando su lealtad hacia Lorraine. Sin embargo, la serenidad del momento se interrumpe bruscamente. El capitán queda paralizado al ser invadido por otra visión aterradora. En su mente, un avión atraviesa el horizonte de la ciudad, impacta contra un edificio y explota. Esa imagen, cargada de ecos traumáticos, lo perturba hasta que la voz de Mike lo saca de su trance. Mike llega con noticias preocupantes. Los mecánicos concluyeron que el motor izquierdo permanecía en ralentí, lo que contradice el testimonio de Sully, quien insiste que estaba completamente dañado e inutilizable. El capitán, incrédulo, defiende su recuerdo con firmeza, convencido de que aquel motor no podía producir potencia alguna. Aún así, el peso de la duda comienza a minar su seguridad. Al salir del hotel, es asediado por una nube de reporteros que buscan arrancar declaraciones, y entre la confusión recibe el apoyo inesperado de Larry Rooney, un viejo amigo y colega, quien lo acompañará a la siguiente audiencia. Durante la sesión, Jeff no duda en respaldar públicamente a su capitán. Afirma que, de haberse seguido las instrucciones estándar al pie de la letra, todos estarían muertos. Resalta que Sully tuvo la audacia de apartarse del manual en un momento crítico, activando la unidad de potencia auxiliar, un paso que aparecía recién en la etapa 15 de las instrucciones, y que gracias a ello pudieron mantener energía suficiente para ejecutar el amerizaje en el Hudson. Sully refuerza sus palabras afirmando que ha estudiado a fondo cada incidente documentado con el Airbus A320 y que, en su experiencia, ninguna teoría de manual podía sustituir lo vivido en esos segundos. La junta, no obstante, se muestra inmutable. Con serenidad burocrática sostienen que el motor izquierdo aún funcionaba y que los parámetros de altitud y velocidad permitían regresar tanto a La Guardia como a Teterboro. Respaldan su argumento mostrando los resultados de 20 simulaciones por computadora que concluyen con aterrizajes exitosos. Sully, inquieto, exige
exige conocer las condiciones bajo las cuales se ejecutaron esas pruebas, pero los datos se mantienen clasificados hasta el final de la investigación. La sesión entra en receso mientras esperan los análisis de la caja negra, y en ese intervalo Jeff expresa sus dudas sobre la imparcialidad de las simulaciones, mientras Sully comienza a tambalear en su propia certeza. En paralelo, la tripulación del vuelo 1549 aparece en el programa de David Letterman, relatando con humor y asombro su experiencia. El público ríe y aplaude, pero Sully, al ver estas imágenes, se debate entre la presión mediática y sus propios demonios internos. Más tarde, conversa con Lorraine, quien expresa su ansiedad por las finanzas del hogar. Sally la tranquiliza, aunque admite temer que, si lo declaran culpable de negligencia, su carrera estará acabada. En voz baja se atreve a preguntarle, ¿y si me equivoqué? Lorraine, firme y comprensiva, le recuerda que las noticias lo muestran como un héroe y que incluso la junta deberá aceptar esa verdad, aunque les incomode. El relato regresa entonces al 15 de enero de 2009, el día que lo cambió todo. Sully aparece en la tienda del aeropuerto comprando un simple aperitivo. Intercambia unas palabras con la dueña, que comenta el intenso frío de esa mañana invernal. Mientras tanto, los pasajeros comienzan a reunirse. Algunos adquieren recuerdos apresuradamente, otros se apresuran a llegar a la puerta de embarque. Cada uno de ellos ignora que está a punto de convertirse en parte de un hecho extraordinario que quedará inscrito para siempre en la historia de la aviación. Poco después, los pasajeros empiezan a acomodarse en sus asientos con la calma rutinaria de un vuelo comercial. Algunos guardan apresuradamente sus pertenencias en los compartimientos superiores, otros ajustan los cinturones y hojean revistas, mientras las azafatas caminan por el pasillo asegurándose de que todo esté en orden. 3 pasajeros, jadeando y con evidente apuro, logran abordar en el último minuto. Respiran aliviados al encontrar asientos disponibles, sin sospechar que su demora los convertiría en testigos de un acontecimiento histórico. En la cabina, Jeff Skiles rompe el silencio con un comentario personal. Le confiesa a Sully que aprecia profundamente su trabajo como consultor en seguridad aérea, aunque reconoce que, pese a lo que aparenta el sitio web de la empresa, él lo hace prácticamente solo. Sully escucha con serenidad, acostumbrado a la responsabilidad individual, y mantiene la concentración mientras ajusta controles y verifica protocolos. Afuera, el cielo de enero luce despejado pero cortante, propio del invierno neoyorquino. Mientras las azafatas recitan las instrucciones de seguridad, los pilotos reciben la autorización del controlador Patrick Harten. Con la precisión que lo caracteriza, Sally anuncia que están listos para el despegue. El avión acelera, vibra con fuerza y en segundos se eleva majestuosamente, atravesando las capas de aire frío. La cabina se inunda con la vibración constante de los motores y una calma aparente se apodera del ambiente, sin que nadie imagine que, en cuestión de minutos, esa rutina se vería interrumpida por una crisis sin precedentes. Algunos pasajeros se acomodan con audífonos, otros cierran los ojos para dormir y un par conversa animadamente, ajenos a que ese vuelo tan común en apariencia estaba destinado a ser recordado para siempre. Sin embargo, la aparente normalidad se rompe abruptamente apenas un minuto después. Una bandada de pájaros golpea de lleno la aeronave, produciendo un estruendo metálico que sacude la cabina. De inmediato, ambos motores pierden empuje. El silencio mecánico es perturbador, solo acompañado por las alarmas intermitentes y la respiración contenida de los pilotos. Los pasajeros, confundidos por la brusquedad, sienten el golpe en sus cuerpos. Algunos se miran con pánico, mientras las azafatas les ordenan permanecer en sus asientos y ajustarse los cinturones con firmeza. Sully mantiene la calma, aunque la tensión le recorre el rostro. Intenta reiniciar los motores siguiendo los protocolos de emergencia, pero los controles apenas responden. Jeff, atento, asiste con cada instrucción, pero nada funciona. El capitán reporta al controlador la situación crítica. Ambos motores han fallado. Patrick, desde la torre, activa de inmediato los protocolos de emergencia, deteniendo despegues y aterrizajes para dar prioridad al regreso del vuelo 1549. Pero Sully, con la experiencia de miles de horas de vuelo, evalúa la altitud, la velocidad y la distancia. Comprende que no hay forma de llegar a La Guardia ni a Teterboro. Con voz firme, anuncia su decisión: amerizar en el Hudson. En la cabina de pasajeros, el anuncio retumba: prepárense para el impacto. Las azafatas, entrenadas para el peor escenario, repiten mecánicamente las instrucciones, aunque sus rostros revelan la tensión. Los pasajeros, algunos con lágrimas, otros rezando, se aferran a los asientos. Afuera, en la torre de control, las pantallas muestran cómo el avión desaparece del radar en pleno descenso. Muchos creen que ha chocado contra la ciudad. Solo Patrick, con intuición y esperanza, ordena enviar un helicóptero de reconocimiento. La aeronave desciende a baja altura, rozando peligrosamente los edificios. En los puentes y avenidas, los ciudadanos miran asombrados el vuelo bajo del Airbus. Algunos graban con sus teléfonos, otros se paralizan al pensar que presencian otra tragedia. Finalmente, con un estruendo ensordecedor, el avión toca el agua helada del río Hudson. El impacto no es suave, pero el fuselaje resiste, permitiendo que la nave flote en medio de la corriente.
despegue. Sully se levanta de la cabina y con voz firme ordena evacuar de inmediato. Las azafatas despliegan los toboganes de emergencia que funcionan como balsas y guían a los pasajeros hacia las salidas que dan a las salas. El caos es inevitable. Algunos mantienen la calma y siguen instrucciones. Otros entran en pánico, se lanzan al agua helada y pronto descubren que nadar en esas condiciones es imposible. Empiezan a regresar hacia el avión, aferrándose a las alas en busca de seguridad. Mientras tanto, el capitán de un ferry cercano recibe la alerta y sin dudarlo cambia rumbo hacia el lugar del accidente. Informa a la guardia costera que coordina el despliegue de barcos adicionales y helicópteros con buzos. En cuestión de minutos, las embarcaciones rodean el avión y comienzan a rescatar a los sobrevivientes, subiéndolos a bordo con sogas y escaleras improvisadas. Los helicópteros sobrevolando el área lanzan salvavidas y extraen del agua a los pasajeros que habían caído. La imagen es impactante. En pleno invierno, en el corazón de Nueva York, un avión comercial se mantiene a flote mientras decenas de personas luchan por sobrevivir en el agua helada. Dentro del caos controlado, Sully camina de un extremo al otro de la cabina para asegurarse de que nadie quede atrás. Revisa personalmente cada asiento, incluso los más alejados, y solo cuando se convence de que todos han evacuado, abandona la nave. Para él, el deber de un capitán no termina hasta que cada pasajero está a salvo. Ese compromiso, más que cualquier protocolo, es lo que convertirá su nombre en sinónimo de heroísmo. Poco después, los periodistas en la orilla calculan cuánto tiempo puede resistir una persona en el agua a esa temperatura. El frío del invierno neoyorquino hace que cada segundo cuente. Los especialistas señalan que en cuestión de minutos la hipotermia puede volverse irreversible, lo que aumenta la urgencia del rescate. Entre tanto, Sully no se mueve de su lugar hasta asegurarse de que todos los pasajeros y la tripulación han evacuado. Recorre el avión mojado y helado, iluminando con la linterna cada rincón para comprobar que no haya quedado nadie atrapado. Solo cuando está seguro, desciende del fuselaje y se convierte en el último en abandonar el avión, demostrando el compromiso inquebrantable de un verdadero capitán. Con todos los pasajeros a salvo, la noticia se esparce rápidamente. La incredulidad inicial da paso a un júbilo contenido. Nadie ha muerto contra todo pronóstico. Sully sube al ferry que lo lleva a tierra firme y, aún empapado y exhausto, observa cómo el avión permanece flotando sobre el río Hudson, convertido ya en un símbolo de supervivencia. Luego toma su teléfono y llama a su esposa, Lorraine, para tranquilizarla. Le asegura que está bien y le recomienda encender el televisor, donde las cadenas de noticias ya transmiten imágenes en directo del accidente. Ella, conmocionada, apenas puede creer lo que está viendo. En la orilla, Sully se encuentra con Dan, un compañero de la aerolínea. El capitán, fiel a su deber, le pide que confirme personalmente que los 155 pasajeros se encuentran sanos y salvos. Mientras tanto, los sobrevivientes, aún temblando por el frío, llaman a sus familiares para contarles que están vivos. Algunos lloran, otros ríen nerviosos y varios simplemente no pueden expresar con palabras lo que acaban de experimentar. Aunque Sully quiere quedarse para vigilar la operación de rescate, Dan lo persuade de que debe descansar, cambiarse de ropa y dejar que otros continúen con el conteo. Paralelamente, los pasajeros son atendidos por los paramédicos, cubiertos con mantas y trasladados a hospitales cercanos. Entre ellos se abrazan, compartiendo una sensación indescriptible de alivio. Al mismo tiempo, en los noticieros se empieza a hablar de el milagro del Hudson, y expertos en aviación resaltan lo improbable de la hazaña. Los rescatistas, bomberos y policías, que trabajaron en perfecta coordinación, también reciben reconocimiento, pues sin su rapidez y entrega, el desenlace pudo haber sido muy diferente. En medio de todo, Sully mantiene un perfil bajo, no busca protagonismo, pero todos lo miran con respeto y gratitud. Su figura silenciosa y serena se convierte en el rostro de un acontecimiento que en pocas horas dará la vuelta al mundo. Antes de retirarse, Sully y Jeff contemplan por última vez la aeronave varada en el río, medio sumergida en las aguas heladas, como un recordatorio tangible de lo que acababan de superar. En la sala de control, Patrick recibe la confirmación de que todos sobrevivieron. La tensión en su rostro se desvanece y por un instante se permite sonreír. Posteriormente, los pilotos son trasladados al hospital para un chequeo médico. A Sully le encuentran un pulso elevado, síntoma claro del estrés extremo que enfrentó. Sin embargo, cuando le informan que no hubo pérdidas humanas, experimenta un respiro emocional. Más tarde son conducidos a un hotel donde podrán descansar. Allí, la gerente, acompañada de Carl, un amigo cercano, recibe al capitán con gratitud y afecto. Carl, con humor, bromea sobre lo inusual que es recibir un abrazo de una extraña, aunque todos saben que se trata de un gesto de admiración hacia el hombre que salvó tantas vidas. Durante la noche, Sully no consigue dormir. En la televisión escucha debates que cuestionan si los pilotos realmente tomaron la mejor decisión. Los comentarios lo inquietan, pues dan a entender que existían alternativas más seguras. Esa duda lo persigue y lo impulsa a solicitar una simulación real con pilotos humanos. Argumenta que las computadoras no reflejan la presión ni la incertidumbre que él y Jeff
vivieron en la cabina. Al día siguiente recibe la llamada de Lorraine, quien finalmente se da cuenta de lo cerca que estuvo de quedarse viuda. Esa conversación lo sacude y reafirma su convicción de que, aunque fue criticado, hizo lo único posible para salvar vidas. Poco después comienza la audiencia pública, transmitida en vivo, donde se pondrá a prueba su decisión. En la simulación, los pilotos aterrizan el avión en el aeropuerto con éxito. La Junta de Seguridad Aérea lo toma como evidencia de que Sully pudo haber regresado. Luego realizan otro intento con un aeropuerto alternativo y nuevamente la maniobra resulta favorable. El ambiente en la sala parece inclinarse en su contra. Sully, sin embargo, interviene con calma y firmeza. Explica que los pilotos del simulador sabían de antemano lo que iba a ocurrir y que practicaron la maniobra repetidamente, algo que él y Jeff no tuvieron. Ellos debieron decidir en apenas segundos, con 155 vidas dependiendo de su juicio. Jeff lo respalda y recuerda que, en la realidad, estaban entre la vida y la muerte. Ante la insistencia, uno de los miembros de la junta reconoce que los pilotos necesitaron 17 intentos para lograr aterrizar el avión. Esa revelación cambia el tono de la audiencia. De esa manera queda claro que lo que sucedió en el Hudson no fue una casualidad ni un error de cálculo, sino la prueba máxima de experiencia, instinto y coraje en condiciones extremas. Inmediatamente después, la junta, aceptando la crítica de Sully, repite las simulaciones. Esta vez permiten una pausa de 35 segundos antes de que los pilotos virtuales tomen una decisión para desviar el avión. Los resultados cambian drásticamente. La simulación en La Guardia termina con el avión impactando antes de la pista, incapaz de llegar al aeropuerto, mientras que la de Teterboro concluye con un choque directo contra edificios, provocando una catástrofe total. La evidencia es clara, las posibilidades de regresar a tierra eran nulas. Con estos resultados sobre la mesa, los miembros de la junta finalmente se dan cuenta de que habían estado equivocados en sus primeras conclusiones. Reconocen que su análisis inicial subestimó la presión real de tomar una decisión en cuestión de segundos. En ese momento deciden escuchar la grabación de la caja negra, documento clave que permite revivir paso a paso lo que ocurrió en la cabina aquella tarde de enero. La grabación revela el instante en que una bandada de pájaros colisiona con los motores, apagando su empuje. Se escucha la calma profesional de Sully y Jeff al evaluar la situación, los intentos desesperados por reiniciar los motores y finalmente la conclusión inevitable de que la altitud y la velocidad no eran suficientes para regresar a ningún aeropuerto. La única alternativa viable era intentar lo impensado, amerizar en el río Hudson. Tras el aterrizaje exitoso y el rescate de todos los pasajeros, la narración vuelve a la sala de audiencias. Sully, visiblemente conmovido por revivir cada detalle, pide un breve receso para serenarse. Jeff lo acompaña al pasillo y aprovecha para elogiarlo, recordándole que su temple y liderazgo fueron determinantes en medio de la crisis. Sully, en un gesto de humildad, devuelve el reconocimiento a su copiloto, destacando que sin su profesionalismo la historia habría sido muy distinta. Cuando ambos regresan a la sala, un miembro de la junta comenta que es la primera vez que escucha la grabación de un accidente aéreo con el capitán presente, lo que le otorga un peso emocional y humano mucho mayor a la investigación. Posteriormente, los expertos confirman que el análisis del motor izquierdo demostró daños severos por el impacto de las aves, corroborando el relato de los pilotos. Añaden que, sin las decisiones tomadas por Sully, las 155 vidas a bordo se habrían perdido. No obstante, Sully rehúsa aceptar el crédito absoluto. Con serenidad, afirma que no fue obra de un solo hombre, sino el resultado del esfuerzo conjunto de todos los involucrados. La tripulación que mantuvo el orden, los pasajeros que siguieron instrucciones, los rescatistas que llegaron en minutos, los paramédicos y la policía que dieron soporte inmediato. Para él, la hazaña en el Hudson fue, en esencia, un triunfo colectivo. Cuando la atención se centra en Jeff, alguien le pregunta qué habría hecho diferente si se encontrara en esa situación de nuevo. Con una sonrisa, responde que lo único distinto sería preferir que sucediera en julio, arrancando carcajadas entre los miembros de la junta y los asistentes. La tensión se disipa por un instante, cerrando la audiencia con un aire de alivio y gratitud. Y así concluye esta película, un relato intenso donde la valentía, la presión del deber y la fragilidad humana se entrelazan en un episodio que marcó la historia de la aviación y dejó una huella imborrable en quienes lo vivieron.